Bienvenidos a mi canal de YouTube y a esta serie titulado Hablando con Papá. Aquí conversamos con papá. Aquí está el pastor Carlos, que es mi papá espiritual y también mi papá de carne y hueso. Bienvenido aquí al canal. ¿Quieres presentarte aquí a los que nos están viendo? Gracias por darme la oportunidad de participar y estar juntos y tener esta conversación de padre e hijo. Y creo que es una de las cosas más hermosas, y no solamente hermosa y bella, que todo ser humano necesita, sino que es la configuración del cielo. El cielo, todo comenzó así. El padre pensó, diseñó y tenía un hijo en la cual iba a hacer todas las cosas de acuerdo a su hijo. Así es. Y a través de su hijo, entonces nos hizo a nosotros para que el cielo pudiera ser reflejado en la tierra. Y por eso yo creo que este momento es tan bonito y tan espontáneo. Sí, Y sí. creo que es muy poderoso porque todos lo necesitamos. Claro, claro. Y de eso queremos hablar hoy. Queremos hablar un poco de la importancia de la paternidad, no solo en el aspecto espiritual, sino también en un aspecto humano, mundano, en lo normal, en las interacciones que el humano tiene en la vida. La paternidad es algo que se ha perdido en el mundo y quiero que tú puedes arrojarle un poco luz a la situación, a lo que tú piensas acerca de la paternidad y por qué se ha perdido la paternidad en la cultura que vivimos. Creo que si lo vemos de diferentes maneras, por ejemplo, en el concepto de estadísticamente hablando, si vemos la cantidad de porcentaje de personas que no tuvieron la influencia de un padre, vemos generalmente, ¿no? Y eso es estadísticamente, que el alcance, el logro, la sinergia que esa persona debe de tener para lanzar, exponerse, emprender cosas en la tierra, se le hace muy difícil. Sí. Y no porque no tenga la capacidad de pensamiento, no tenga la capacidad intelectual, sino porque la paternidad es lo que hace que el engranaje de lo que somos pueda ser expresado y manifestado a través de una relación que nos capacita Ya. y nos da a nosotros un sentido como de seguridad, de certeza, de, ¿cómo lo diría? ¿No? De identidad. De O identidad. sea, Bueno, identidad, ahí está porque todo. yo lo veo de esta forma, o sea, lo que tú dijiste, o sea, la persona que no tiene esa figura paterna en su vida, no tiene la identidad y la seguridad, no tiene el empoderamiento, no tiene la confianza en sí mismo, porque no lo recibe, no recibe el amor que empodera a uno a no tener miedo. La palabra nos dice que el amor perfecto de Dios es lo que reprende todo temor. Entonces, eso se manifiesta también en las relaciones entre los padres e hijos también aquí en la tierra. Cuando no está esa relación, el temor, ese espíritu que nos paraliza, que no nos deja avanzar y, como dijiste, emprender cosas, se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, muchas personas son huérfanos, no tienen padres, no tienen esa relación eh, legalmente, porque los padres los abandonaron, se desconectaron Ujú. de esa realidad y de esa responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de tener en la tierra. Y otros la adquieren simplemente porque determinaron por el pensamiento cultural de nuestro tiempo de que su identidad no estaba provista por alguien que estuviera superior a ellos y se desconectaron de esa realidad y quieren ser ellos mismos. Y se dan cuenta entonces que también eso no funciona. Sí. ¿Por qué? Yo lo digo de esta manera o lo pongo de esta manera. Nadie eligió a su padre. Nadie lo eligió. Fue Dios el que te hizo nacer en un hogar y Dios fue el que eligió tus padres. Y eso quiere decir que tú no tienes la autoridad de no abrazar porque tú dices que no te gusta o no te gustó la elección de Dios para tu vida. Right. Y al contrario, debes de abrazarla, Ujú. debes de entenderla y debes de saber que aunque esa persona que Dios eligió para ti tal vez no tenga las mismas capacidades tuyas o la misma mentalidad o el mismo nivel
porque los hijos van aprendiendo y estamos naciendo en diferentes culturas, en diferentes épocas, pero que esa relación es sumamente importante porque es la plataforma que te llevará a tu destino profético. Así es. Yo creo que, wow, that was so good. Yo creo que la honra es tan importante porque sabiendo cómo honrar a los padres de uno, aún sabiendo, ¿no? Como dijiste, que quizás hay diferentes intereses, uno sabe que hay diferentes mentalidades. Es tan importante, y algo que dijiste era como la cultura individualista, ese espíritu de rebelión quizás que también se manifiesta en las familias, hace que el propósito eterno de Dios no continúe, porque si no hay una generación que puede convertirse en la próxima generación, que continúe el legado, se corta el propósito de Dios. Y quisiera preguntarte también aquí, porque tuviste ese obstáculo en tu vida personal de no tener un papá, y yo al contrario tengo un papá que también me empoderó, me ha capacitado, me ha dado todo el amor en el mundo, y te doy gracias por eso. Amén. Papá. Dime, ¿qué es lo que tú dirías a otra gente que quizás está pasando por lo que tú pasaste, no teniendo esa figura paterna en tu vida? Sí, el cambio yo creo que ocurrió porque sí fui afectado. Definitivamente el rechazo, el sentirme en ciertos aspectos hizo que yo fuera fuerte, pero en otros aspectos me hizo que yo fuera débil. Entonces, es bien extraño. Porque, por ejemplo, yo miré cosas que nunca recibí de mi padre. Dije, nunca voy a permitir que eso le pase a mis hijos. Right. O sea, en vez de yo retraerme y ser peor, fui mejor en ciertas áreas. Yeah. Pero en otras áreas, como estuve solo y no tuve tal vez ese sentido de paternidad o una persona que se me acercara, hubieron cosas que no la hice por maldad tal vez, pero que no pude reconciliarla en mi ser de cómo yo debía de operar porque nunca tuve ese sentido paterno. Yeah. Entonces, estoy hablando de dos cosas, de dos avenidas. Una, lo que es negativo, lo que afectó negativamente a mi vida, pero a la misma vez lo que me hizo crecer y madurar y tomar responsabilidad en otra. Yeah. ¿Por qué? Porque cuando tú miras el otro aspecto negativo, entonces te das cuenta que al no tener esa figura paterna, entonces hay ciertos elementos en cuanto a tu emoción y en cuanto a tu contorno que tú no sabes cómo conectar esa realidad que está frente a ti con lo que tú eres y con lo que tú piensas. Yeah. Y entonces, en algunos aspectos yo me sentía como en un vacío, como le decimos en inglés un vacuum, en un vacío, y yo, por más que me forzara, por más que yo quisiera hacerlo, me daba cuenta que no lo podía hacer. Y entonces me frustraba. Me sentía como, wow, ¿qué rayo? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero me di cuenta de algo. Yo creo que ahí comenzó la sanidad. Cuando me convertí, después de algunos 4 años, 5 años, tuve una experiencia con Dios que cambió mi vida. Y esa experiencia fue que por primera vez entendí que el Dios que me había prometido la salvación, que el Dios que me había dicho que me iba a llevar al cielo, que el Dios que me había bautizado con su Espíritu Santo, el Dios que había abierto mis ojos, que yo le creía todo esos aspectos de sobrenaturalidad, de poder, de gloria, en una sencilla expresión de Él hacia mí, cambió toda mi vida. Donde Él dijo, ¿tú sabes qué? Yo soy Salvador, yo soy sanador, yo soy tu Dios, pero yo soy tu Padre. Wow. Y comencé a cambiar y a mirar a Dios desde una perspectiva de que Él era mi Padre. Y ahí comencé un viaje de sanidad. Y yo creo que ese es el viaje que le hace falta a mucha gente. Entender que cuando Dios es Padre, Él quiere sanar todas esas heridas de las imperfecciones de la gente que son nuestros padres aquí en la tierra. Y es tan poderoso. Nosotros podemos testificar, tú puedes testificar, y nosotros como tus hijos podemos testificar lo que Dios ha hecho en ti, como Él ha hecho que su carácter de padre se manifiesta a través de tu vida, como tú nunca has dejado de proveer a nuestra familia, no solo de una forma financiera o de una forma de comida en la mesa,
sino también has provisto esa ayuda emocional, espiritual, siempre nos guía a través de la oración, siempre a través de tu vida hay un ejemplo de cómo nosotros también debemos crecer y hacernos hombres de Dios. Ahora yo hablando de tus hijos, que son varones. Y creo que es tan poderoso. Y quisiera terminar este tiempo con una pregunta más, porque hay ese aspecto espiritual que es tan importante para todo aquel que es cristiano, que es un creyente, que también tiene esa trayectoria de un llamado en Dios y un ministerio, y es la importancia de un padre espiritual. Y quiero que tú puedas compartir un chin de eso, porque tú eres mi padre espiritual y eres mi padre también en la carne. Pero en tu caso, el hombre que tú eligiste o que Dios también eligió para ti, que fuera tu padre espiritual, no es tu padre en la carne. Entonces, ¿puedes compartir un poco de la importancia de eso? Claro, y es bueno esa pregunta porque enfoca dos cosas. Que Dios elige tu padre natural, pero también Dios es el que elige tu padre espiritual. Entonces, eso es como un paralelismo. Las dos cosas corren de la misma manera. Nadie eligió a su padre espiritual porque tú no elegiste el lugar donde tú te ibas a convertir y te iba a entregar a Dios. Es de la misma manera. Entonces, lo primero es poder entender eso. Número dos, es entender cuál es la función de ese padre espiritual en la tierra. Porque se puede convertir en algo sustitutivo. El Padre espiritual no sustituye al Padre celestial. Amén. Entonces yo creo que ahí donde mucha gente se enfoca y pierde el sentido y la bendición de tener un Padre espiritual. Porque el Padre espiritual es una representación de lo que es el Padre eterno. Y entonces nos pasa lo mismo. Porque cuando miramos al Padre espiritual, nos vamos a dar cuenta que también es un ser humano. Yep. Que va a estar corto de cosas, que le van a faltar cosas. Y entonces lo vamos a elegir porque es lo que Él nos puede, por las cosas que Él nos puede dar, o lo vamos a elegir y lo vamos a aceptar porque eso fue lo que Dios eligió para nosotros. Y que a pesar de lo que no tiene esa persona, yo no tengo que abandonarla. Simplemente es reconocer que ese fue el Padre que Dios eligió para mí y que esa gracia de lo que Él no tiene y que yo necesito, aunque Él no lo tenga, va a fluir y va a traer bendición y va a traer lo que Dios quiere completar en mi vida. Entonces yo creo que es bien poderoso y lo tenemos que aceptar de esa manera porque Dios es el que lo elige. No es no es una relación abusiva, no es una relación de, aquí estoy, yo soy tu padre espiritual. No es para... Yo he visto algunos ejemplos y no me gusta mencionar nombres, nada por el estilo, porque ese no es mi objetivo. Pero la palabra dice algo tan poderoso que no son los hijos los que acumulan para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Y a veces muchas personas no desempeñan esa función. Ahora estoy hablando de aquellos que son llamados a ser padres espirituales, que no lo haga con el objetivo de lo que tus hijos te puedan dar. Right. Hazlo con el objetivo de lo que tú puedas impartir. Yes. Porque eso es lo que representa a Dios. Dios nos da, Dios no quiere que... No está buscando recibir nada. Para recibir algo, para acumular algo para Él. Porque Él lo tiene todo. Y por eso es importante que cada padre opere desde un lugar de sanidad. Entonces, no sé si podemos terminar esta charla con papá, con una oración de papá. Padre, te damos gracias por esta hermosa conversación, por este momento tan hermoso que podemos compartir acerca de la paternidad. Yo te pido primeramente en el nombre de Jesús que todo aquel que ha nacido del Espíritu, que ha nacido de la gracia y de la naturaleza divina, pero que se encuentra en este momento divagando porque nunca tuvo en su mundo natural una perspectiva correcta de lo que es la paternidad. Tal vez estuvieron sus padres junto con esa persona, su padre, pero nunca fueron guiados de acuerdo a lo que tu palabra dice. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús
que tú traigas sanidad, que tú comiences a abrir el entendimiento, los ojos de esas personas para que puedan, como un día yo, que te conocía como mi Salvador, como mi sanador, como mi Redentor, como mi Dios Todopoderoso, pero que no había visto ese ángulo tan hermoso, que es el ángulo central de toda revelación del cielo hacia la tierra, de que nuestro Dios es nuestro Padre. Y Padre, yo te doy gracias, porque eso comenzó a revolucionar mi vida, y comenzó a sanar, y comenzó a darme entendimiento, para que todo lo que emprendas, y yo pueda emprender en la tierra, y que voy a hacer en el futuro, debas, bajo ese lente profético, bajo esa gracia de que tú eres el Dios de las generaciones. Y Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesús, que así como tú comenzaste a sanar el rechazo, la inseguridad, el no poder conectarme en mis sentimientos, en mis pensamientos con los demás, en esa comunidad eterna, Señor, fue posible porque tú sanaste mi corazón. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, tú me elegiste, perdón, a mí para ponerme en un lugar específico, y allí me hiciste nacer naturalmente, pero también elegiste un lugar espiritual para que también yo allí pueda recibir una paternidad. De igual manera, yo te pido en el nombre de Jesús que las personas que están divagando, que están así buscando, Señor, sean asentadas en casas espirituales, donde la gracia y la unción profética y la gracia paterna pueda arropar sus vidas, para que la identidad sea confirmada, asegurada y plasmada en el corazón de cada creyente, para que puedan elevarse a las alturas y puedan caminar en el destino profético que Dios ha hecho para ellos. Así que, Padre, yo te doy gracias. Desato esta gracia, desato en el nombre de Jesús que es posible vivir y caminar bajo esta gracia en la tierra, pero que eso nunca será un sustituto para entender de que tenemos un Padre en los cielos, que es nuestro Padre eterno. Así que te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad, y bendigo cada persona que está escuchando y está siendo sanado. Yo siento en mi corazón que hay personas que están siendo sanadas. Siento algo muy fuerte en mi espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Amén y amén y amén. Amén, amén.